Gracias por continuar con nosotros. Vamos ya al espacio de la entrevista de Hechos AM. Esta mañana vamos a sostener una conversación con el candidato a la presidencia por el partido FMLN, el ingeniero Hugo Martínez. Hace unas horas él dijo que había sostenido una reunión con el fiscal general de la República. Vamos a conocer de qué hablaron con el fiscal luego de esta controversia que dio mucho de qué hablar, el tema que puso el fiscal sobre la mesa al hablar de 10.5 millones de dólares a los que dijo les estaban siguiendo la pista. Pero pongamos algunos elementos en contexto y luego saludamos al ingeniero Martínez. El fiscal general de la República, Douglas Meléndez, dijo que hay una investigación abierta por utilizar aproximadamente 10 millones de dólares en campaña política que provenían de una donación de 38 millones que hizo Taiwán durante la gestión del expresidente Mauricio Funes. El fiscal reveló que a través de la investigación se determinó que estos recursos se usaron con la colaboración del ex canciller de la República y actual candidato presidencial del FMLN, Hugo Martínez. Es que en forma ilegal e irregular 10 millones y medio fueron trasladados de Cancillería para Casa Presidencial. Ilegalmente 10.5 de esos fondos donados por Taiwán. Por esta investigación, Hugo Martínez ya fue citado a declarar en 2 ocasiones. El dinero se habría utilizado de manera irregular para el pago de propaganda electoral. El fiscal aún no está satisfecho con las explicaciones del ahora candidato presidencial. Por su parte, Hugo Martínez expresó que es una persona comprometida con la democracia, las instituciones y la transparencia y la lucha contra la corrupción. Además, aseguró que no existe ninguna investigación en su contra. Bajo ninguna circunstancia hay abierta una investigación hacia Hugo Martínez. He estado colaborando en calidad de testigo y he proporcionado toda la información que me ha sido requerida. Y si es necesario que yo asista nuevamente, si es necesario que yo comente aún más sobre el caso, lo voy a hacer. Para ampliar más sobre este tema, recibimos al candidato presidencial del FMLN, Hugo Martínez, en la entrevista de Hechos AM. Comenzamos. Así es, le damos los buenos días al candidato presidencial por el FMLN, el ingeniero Hugo Martínez. Ingeniero, qué bueno que está con nosotros. Gracias por hacer tiempo en su agenda para acompañarnos. Es un gusto compartir contigo, Manuel, y con los amigos y amigas que nos sintonizan a esta hora. Bueno, ingeniero, comencemos hablando sobre esta situación. ¿Qué le dice usted a los ciudadanos esta mañana de 19 de septiembre, sobre toda esta controversia de la que se ha hablado en los últimos días? El fiscal pone sobre la mesa un tema, él va a dar explicaciones de un caso y abre uno más o abre, digamos, un nuevo punto de debate, al decir que de una cooperación de 38 millones de Taiwán, él estaba siguiéndole la pista a 10.5 millones y menciona al FMLN e incluso le menciona a usted. ¿Qué le dice, cómo le explica usted a los ciudadanos que nos sintonizan esta mañana esta controversia? Queremos escuchar su versión sobre todo lo que ha ocurrido. Bueno, lo primero es que estamos en unos tiempos en los cuales uno debe ser muy cuidadoso con lo que dice, sobre todo en respeto a la investidura que uno tiene. Yo siempre lo fui al frente de la Cancillería, muy cuidadoso con las declaraciones que hacía, porque si se dejan entrever cosas a medias, si no se clarifica bien una situación, se dan estos malos entendidos que se han presentado. Por eso precisamente le solicité una reunión al señor fiscal, que la sostuvimos el día lunes, tal como lo había comentado, y ahí quedaron claras varias situaciones. Número 1, que en ningún momento hay una investigación abierta hacia Hugo Martínez. Número 2, habría que escuchar los audios, pero él me aseguró que en ningún momento él se refirió a mi persona, que él habló de una investigación sobre recursos que fueron donados por Taiwán y un tramo de esos recursos fueron ejecutados por Presidencia de la República de El Salvador. Número 3, hemos quedado claros también que yo no comparecí 2 veces, como él lo dijo, comparecí 3 veces en diferentes momentos y nunca mencioné esas comparecencias porque la misma Fiscalía me había pedido que mantuviéramos eso discretamente, que no querían hacerlo públicamente, sino que compareciera a esas reuniones, a ampliar, a dar detalles, a dar documentos sobre el caso. Entonces, tomando en cuenta esa situación, es importante que
que nuestra población pueda apreciar que no siempre lo que se dice en un momento de euforia, en un exabrupto, coincide con la realidad de lo que está sucediendo. Yo, como dije ayer, soy una persona muy comprometida con la transparencia, la lucha contra la corrupción y el fortalecimiento de las instituciones. Y por eso he acudido siempre, pero en una calidad muy distinta a la que se ha querido presentar. Yo he asistido en calidad de testigo e incluso mucha gente me decía, vamos a ir a respaldarte a la reunión con la Fiscalía, vamos a hacer una gran concentración, vamos a exigir que el fiscal se retracte, etcétera. Y yo les dije, miren, gracias por todas las muestras de apoyo, lo publiqué en mi Twitter, claro, pero este es un asunto que en respeto a la investidura que el señor Douglas Meléndez tiene, lo voy a conversar directamente con él, como un procedimiento que se sigue en cualquier institución ejerciendo el derecho de audiencia que uno tiene. Así que las cosas están completamente claras. Número uno, no hay ninguna investigación en curso hacia Hugo Martínez. Número dos, sí hay una investigación sobre recursos donados por Taiwán. Número tres, los recursos a los que se refiere el fiscal nunca fueron transferidos de Cancillería a Presidencia. Número cuatro, en ese momento en que Presidencia cambió la modalidad de administración de recursos, yo ya no fungía como ministro de Exteriores, sino como secretario general del SICA. Y es cierto que en el último año Presidencia solicitó a las autoridades taiwanesas que los recursos del último desembolso ya no fueran administrados por Cancillería, sino por Presidencia. Pero eso que se dice que fueron transferidos fondos de Cancillería a la Presidencia nunca ocurrió, porque la cooperación no funciona así. La cooperación va haciendo desembolsos en base a proyectos, y el único cambio que sí hubo es que en el último año los proyectos de Taiwán ya no fue coordinada su ejecución desde Cancillería, sino que desde la Presidencia. Así que el tema ha quedado totalmente claro. Fue una reunión muy cordial con el señor fiscal, pero sin que eso impidiera que pusiéramos claramente los puntos e insistiéramos en que es importante que las personas que tenemos una responsabilidad pública, sobre todo del más alto nivel, seamos muy cuidadosos con lo que decimos, porque no se puede estar afectando la imagen, la reputación de las personas sobre la base de un desliz que se tuvo y sin tener ninguna prueba, sin tener ningún elemento para sustentar lo que se ha dicho. Obviamente el tema generó controversia en su momento cuando el fiscal lo sacó a la luz, pero me gustaría que tal vez usted nos contara en qué momento la Fiscalía General de la República busca a Hugo Martínez y le dice queremos su colaboración o queremos que nos dé algún punto de vista sobre un caso que estamos investigando. Hace ya varios meses, creo que estaba con permiso para participar en las internas cuando me pidieron la primera reunión. En medio de ese proceso fui, luego ya cuando estaba electo fui nuevamente y luego no hace una semana como él dijo, sino hace unas 3 semanas fui la tercera vez y aporté documentación que estaba a mi alcance, porque como he dicho claramente yo respondo por el periodo en que estuve fungiendo como ministro, es decir, del 1 de junio de 2009 al 31 de mayo de 2013. Del 1 de junio de 2013 al 31 de mayo de 2014, yo estuve fungiendo como secretario general del SICA y pues evidentemente no puedo rendir un informe sobre lo que ocurrió, pero entiendo que tanto Presidencia como Cancillería ya expresaron su posición. Pero siempre le dijo la Fiscalía a usted, hay que mantener esto en la confidencialidad. Sí, siempre. Y me imagino que por eso me extrañó que, y eso es complicado, ¿verdad? Porque si le piden a uno como ciudadano que mantenga en confidencialidad un tema y después el funcionario del más alto nivel hace público el tema sin haber acabado la investigación, eso me extrañó. Pero bueno, cada quien es responsable de sus acciones. Yo he cumplido, como siempre cumplo. Yo cumplí con la petición que me hizo la institución y ahora estoy hablando del tema porque su titular máximo puso el tema públicamente. Pero quiero insistir, porque hay gente que me dice, ¿por qué tú no dijiste cuando ibas a ir a declarar? Quiero insistir que no lo hice porque la Fiscalía misma dijo que este caso se manejaba en confidencialidad. Así que no soy yo
el que ha roto ese procedimiento y ahora que se ha roto el procedimiento, pues yo tengo la libertad de poner sobre la mesa los puntos claramente y por eso pedí la reunión con el fiscal, por eso se dio la reunión con el fiscal y ahí quedaron aclaradas todas estas situaciones. Pero cuando la Fiscalía le hace el planteamiento a usted de que necesitaban su colaboración en calidad de testigo, ¿le dijeron exactamente qué es lo que estaban investigando o a quién estaban investigando? Bueno, están investigando en el marco de un caso más grande, que es el caso del expresidente Funes, varias aristas de ese caso, ¿no? Pero en ningún momento me plantearon que sobre ese caso pesara una acusación formal sobre nadie, pero que sí estaban investigando también ese componente. Ahora bien, ¿qué piensa usted cuando el fiscal general de la República aparece rodeado de periodistas y él habla y utiliza dos términos y esos están ahí en las declaraciones que le dio a los diferentes medios de comunicación? El término investigación y cuando se refiere a Hugo Martínez habla de interrogatorio. Bueno, cada quien en un momento determinado pues sabrá qué palabras utiliza. Eso no lo tengo que aclarar yo, lo tiene que aclarar el señor fiscal. Por eso decía que uno cuando es funcionario debe de ser muy cuidadoso, debe medir sus palabras, porque evidentemente sí hay una investigación. En eso coincidimos el fiscal y yo, pero no es una investigación sobre Hugo Martínez, es una investigación sobre unos recursos que fueron usados cuando Hugo Martínez ya no estaba en la Cancillería de El Salvador. Y luego, cuando uno comparece como testigo, pues no se trata de un interrogatorio. Claro, la gente cuando se dice interrogatorio se imagina como las películas, una gran luz en la cara de uno y confiese y diga esto y diga lo otro, etcétera. Por eso es que se deben de tener mucho cuidado con las palabras que se utilizan. Yo comprendo que en ese momento pues se había detonado una reacción del señor fiscal por unas cuestiones que le preguntaron, que por qué no se investigaba al Partido Arena, que por qué no se exigía que el Partido Arena devolviera los recursos, que por qué no se le aplicaba la extinción de dominio al Partido Arena. Pero bueno, eso es algo a lo que estamos expuestos todos los funcionarios públicos y no podemos reaccionar como para salir de una situación atacando a otras personas que no tienen absolutamente nada que ver. Le pregunto esto porque esos son los términos en los que hablaba el fiscal general de la República, Douglas Meléndez. Él decía investigación, interrogatorio y agregaba algo más. Él decía, los fiscales que están o que han conversado con Hugo Martínez, porque lo vamos a poner así ya como una conversación en la que usted llega en calidad de testigo, decía que no estaban del todo satisfechos. Bueno, esas son cosas que él las tiene que aclarar, no las tengo que aclarar yo. En la reunión me dijo claramente de que no había ninguna investigación en curso hacia mi persona, que no había, más bien que había un agradecimiento por la colaboración que yo he prestado en la investigación y que la investigación era sobre ciertos recursos y ya quedó claro también en la reunión que son recursos que se ejecutaron fuera del periodo que yo ejercía como canciller. Así que yo doy mis explicaciones y respondo por lo que yo he hecho y por lo que he dicho. El señor fiscal tendrá él que aclarar esas afirmaciones que él ha manifestado. Él ponía como punto de partida 38 millones, decía, de la cooperación taiwanesa. Usted dice, ya en ese momento yo ya no estaba como canciller de la República, pero en algún momento me imagino que había escuchado de los fondos o porque Cancillería tenía pues una relación directa con Taiwán. Y de hecho, usted como persona que manejaba la política exterior de El Salvador, pues tenía relación diplomática directa con la embajadora y con funcionarios del gobierno taiwanés. El embajador de la época, pero mira, es que hay que poner las cosas en su debido contexto. Con todos los países normalmente, cooperantes, ¿verdad? Normalmente se negocia un acuerdo de cooperación quinquenal. El acuerdo de cooperación quinquenal con Taiwán se negoció por 38.5 millones de dólares. Y se comenzó a ejecutar como se hizo con los otros países desde la Cancillería en coordinación con los ministerios que se beneficiaban de esos recursos. Por ejemplo, para los paquetes escolares, para el proyecto de agrícola, para salud, etcétera. Todo eso se fue ejecutando como te explicaba. Se presentaban proyectos específicos, Taiwán desembolsaba, Cancillería firmaba, pero se canalizaba a los ministerios. Esa fue la dinámica durante
los 4 años que yo fungí como ministro de Exteriores en el periodo anterior. De esos 38 millones, ya al 4.º año se habían ejecutado alrededor de, bueno, faltaba por ejecutarse 10.5 millones. Hagamos ahí la operación. Claro. Se habían ejecutado alrededor de 28 millones. Entonces, el cambio que se hizo cuando yo estaba finalizando es que llegó una carta de presidencia de la República diciendo que en el último año la ejecución de los recursos restantes, que son esos 10.5 millones, ya no se iban a ejecutar desde Cancillería, sino desde Presidencia. Esos recursos no habían sido desembolsados porque había que entrar a ese proceso de presentar los proyectos, de tener el aval y la conformidad de Taiwán. Porque aunque se negoció el monto global, siempre se va por tramos, ¿no? Incluso sí, la cooperación se divide, la quinquenal, en 2 grandes tramos, que es la mitad de periodo, ¿no? Entonces, esa carta llegó cuando yo estaba como ministro todavía. Pero, ¿qué pasó después? Bueno, yo salí de la Cancillería y lo que entiendo es que en la carta el presidente decía que ya Presidencia había hablado con Taiwán y Taiwán estaba anuente que el último año de ejecución no se hiciera desde Cancillería, sino desde la Presidencia de la República. Entonces, ¿qué pasó después de eso? Lo que yo entiendo es que se llegó al acuerdo con Taiwán que esos recursos ya no los desembolsó hacia Cancillería, sino que hacia Presidencia. Por eso es totalmente falso cuando se dice que hubo una transferencia de recursos de Cancillería, porque Cancillería no tenía esos recursos y generalmente Cancillería no tiene esos recursos en sus cuentas, sino que firma y esos recursos pasan casi que automáticamente al ministerio que ejecuta. Pero en este caso esos recursos no habían llegado, Presidencia mandó la nota del cambio de modalidad y que ya ellos habían hablado con Taiwán y entiendo que Presidencia actual, ¿verdad?, que no es la misma del periodo pasado, ha dado algunas explicaciones sobre cómo se ejecutaron esos recursos. Pero lo que yo insisto es que ha habido una ligereza al decir ciertas cosas que categóricamente no son ciertas. Y está comprobado y la investigación lo va a comprobar también. Por ejemplo, nunca ha habido una transferencia de fondos de cooperación de Taiwán hacia Presidencia, ¿verdad? Ya usted mismo menciona que hay una colaboración también de Casa Presidencial a la Fiscalía. ¿Esperaría usted que Mauricio Funes dé explicaciones sobre esto, considerando que pues, él era el presidente de la República en aquel momento? Bueno, eso es la Fiscalía quien tiene que decidir a quienes les pide explicaciones, a quienes les pide cuentas. Yo no soy quien para hablar por los demás ni para darle consejo a los demás. Yo he cumplido mi parte, me siento tranquilo, no tengo ninguna ansiedad, ninguna preocupación, porque las cuentas de todo lo que yo manejé están claras, incluso son públicas, están en la página web de Cancillería, en el sistema de información de cooperación para el desarrollo. Así que para mí ese es un tema cerrado desde el punto de vista que se han aclarado las cosas, pero abierto desde el punto de vista que si es necesario una colaboración adicional de mi parte, yo no tengo ningún problema en darla. De hecho, pues los fiscales siempre fueron muy conceptuosos, estuvieron muy agradecidos con las reuniones que tuvimos, así que no hay ningún problema en esa situación. Vamos a hacer una pequeña pausa comercial, les invitamos a ustedes a que continúen con nosotros. Conversamos esta mañana aquí en el espacio de la entrevista de Hechos AM con el candidato a la presidencia de la República por el partido FMLN. Volvemos. Continuamos esta mañana con el espacio de la entrevista de Hechos AM. Hoy conversamos con el candidato a la presidencia de la República por el partido FMLN, el ingeniero Hugo Martínez, quien nos estaba dando datos sobre esta reunión que sostuvo con el fiscal general de la República a raíz de la controversia que inició cuando el fiscal dijo que se investigaba el destino de 10.5 millones de dólares donados por Taiwán. Ingeniero Martínez, me gustaría que habláramos de algunos puntos importantes que se están, digamos, jugando al mismo tiempo que vamos a una elección presidencial. Por un lado, vemos lo que está ocurriendo en la Asamblea Legislativa, está estancado un proceso de elección de magistrados de la Corte Suprema de Justicia.
Vemos también que se está acercando una elección del fiscal general de la República, que ya está por concluir su periodo, y al mismo tiempo tenemos una elección presidencial. ¿Qué considera usted que hay que tener cuidado en cuanto a todos estos procesos que están caminando al mismo tiempo de una elección presidencial? Sí, es una coyuntura política bastante delicada, y por eso decía yo que los funcionarios debemos ser cuidadosos en lo que planteamos. Yo le decía incluso al señor fiscal que estamos en una coyuntura electoral, pero no solo para la presidencia, también para la fiscalía, también para los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, que en este último caso yo tengo que lamentar que los diputados y diputadas a estas alturas no tengan un acuerdo. Hay mucha indignación en la población porque no han logrado un acuerdo para elegir los magistrados. Y yo les solicito, les pido que lo antes posible, se los pido respetuosamente, pero que lo antes posible resuelvan ese tema. Ya ha pasado demasiado tiempo, ya hay procesos que se están entorpeciendo, etcétera, y no puede seguir así nuestro país. Y en cuanto a la fiscalía, yo creo que cada quien tiene el derecho a elegirse, a buscar su elección o a buscar su reelección, pero pues se tiene que hacer con un procedimiento y con una campaña totalmente transparente, sin utilizar las posiciones que cada uno tiene, sino que mostrando la capacidad, mostrando las propuestas, etcétera, para resultar electo. Lo mismo creo para la presidencia de la República, por eso es que yo he insistido en que la campaña se centre en las propuestas, que debatamos las propuestas con los demás candidatos. Esta ya es la enésima vez que yo invito a los otros candidatos a que debatamos las propuestas, y ojalá también los medios de comunicación retomen esa posibilidad. Yo estoy en toda la disposición de debatir esas propuestas, porque es fácil atacar, es fácil también decir generalidades, pero lo que tenemos que presentarle a nuestro pueblo es sustancia. Tenemos que presentarle una propuesta, pero no una propuesta general, sino cómo se van a ejecutar las cosas. Por ejemplo, yo he presentado la propuesta de los polos de desarrollo y tiene una composición integral de cómo vamos a reformar la educación para eso, de cómo vamos a replantear el tema del desarrollo, dándole vuelta a la centralidad que tenemos en San Salvador para realizarlo desde los municipios, desde los departamentos, etcétera. Y ayer justamente estaba allá en el Bajo Lempa, en Tecoluca, bueno, en el Playón más bien, en Tecoluca, y ahí veíamos que hay un germen de desarrollo local que se fundó sobre la base de comunidades que repoblaron ahí. Pero ahí ellos tienen una planta procesadora de semillas de marañón, tienen una planta pasteurizadora, tienen una serie de herramientas que pueden servir ya para convertir ese municipio y esa zona en un polo de desarrollo. Entonces, ese tipo de propuestas son las que tenemos que discutir. ¿Qué va a hacer cada uno de nosotros ante el problema de la inseguridad? Que yo reconozco el esfuerzo que ha hecho el gobierno actual, pero la población espera mucho más. Y para mí un aspecto clave en la seguridad es el control territorial. Está bien el programa integral, está bien la prevención, la reinserción, el reforzamiento de las leyes para combatir a los grupos criminales. Pero si no garantizamos el control territorial, la población no se va a sentir segura. Porque lo que la gente me dice es, bueno, si es que viene una operación de la policía con la Fuerza Armada, etcétera, y está bien, toman control y los pandilleros se van. Pero si esa autoridad no se queda presente, los pandilleros después regresan. Y siempre da el efecto globo, ¿no? Se presiona en un lado, ellos van a otro lado, se presiona allá, regresan a este lado, etcétera. Y por lo tanto, yo lo decía en la Convención Nacional, en el estadio, que vamos a garantizar un control milímetro a milímetro en nuestro territorio, porque es la única manera de devolverle la paz, la tranquilidad y la seguridad a nuestras familias. Y esa es una diferencia que yo voy a tener con el actual gobierno. No quiero decir que los programas de prevención no se van a continuar, claro, y yo he dicho que el mejor programa de prevención para los jóvenes es darles un primer empleo, y eso es lo que voy a hacer con los polos de desarrollo, pero es necesario ese control territorial. Y ahí es cuestión de prioridades. Yo pondría
a toda nuestra Fuerza Armada, a toda nuestra policía, por supuesto respetando los preceptos constitucionales, a ejercer ese control territorial, para que la gente no esté intranquila, para que la gente no esté siendo presionada ni chantajeada por los grupos criminales. Entonces, ese tipo de propuestas son las que yo quiero que discutamos con los otros candidatos. No estarnos atacando, no estar poniendo ahí a los robots o a los troles a estar difamando o atacando al otro candidato, sino que discutamos la esencia de lo que está esperando nuestra población. Nuestra población está esperando mucho y ya sabemos que hay mucho desencanto hacia el sistema político, hacia los partidos políticos, y si no hacemos ese giro, el sistema político va a seguir en crisis. Y tenemos que hacer un giro también moral, porque aquí hemos caído en una situación, no solo aquí, sino en el mundo. Ahí estaba leyendo yo este libro que ha sacado el director del FBI, que fue despedido. Entonces él dice algo muy cierto. Hemos llegado a un momento que los trucos, las triquiñuelas que se hacen, las manipulaciones, ya no son en algunos círculos ni siquiera rechazadas, sino que son señaladas como, qué inteligente, qué vivo porque pudo hacer esa maniobra, etc. Es una crisis moral terrible que la tenemos también que atacar, y yo por eso he propuesto una cruzada nacional por la formación en valores junto con las iglesias, respetando pues el rol que la Constitución le otorga al Estado y también a las iglesias. ¿Percibe usted que hay un juego como el de Estados Unidos? En Estados Unidos se habla mucho de fake news. Bueno, el presidente Trump, él menciona constantemente y puso de moda el término, el tema de las noticias falsas. ¿Percibe usted que en determinado momento en El Salvador se está entrando también en este juego? Totalmente, totalmente. Y es muy triste, porque entonces ya se comienza a ver lo que dice una noticia y no lo que realmente sucede, lo que dice una falsa noticia. Y aquí se han ido creando cosas terribles. Bueno, al presidente actual de nuestro país lo han matado en varias ocasiones en noticias falsas, y una serie de situaciones que se van publicando, que solo me recuerda aquella película de Batman at Night, donde el Guasón empieza a generar toda una serie de rumores y la histeria colectiva, de manera que con esas noticias falsas la gente se vuelve loca, ¿no? Y hay una histeria colectiva. Y si nosotros no tenemos cuidado, vamos hacia eso. Y hay que devolverle a la política, al ejercicio de la política, los valores. Quizás pueda parecer ingenuo, quizás me pueda quedar en solitario con ese tema, pero ese es un tema de principios. Es un tema de principios que no solo está ocurriendo en nuestro país, sino que también en todo el mundo. Entonces, estamos en una cultura que, como dicen popularmente, se celebra la animalada, se celebra esa capacidad de maniobrar, de mentir, de generar hechos falsos, y se deja pasar los actos de honestidad, los actos de verdad, etc. Y yo creo que debemos de darle vuelta a eso. Debemos de hacer una cruzada moral, una cruzada de rescate de nuestros valores, sobre todo en las nuevas generaciones, porque esta generación, de alguna manera, lo primero que tenemos que hacer es descontaminarnos de eso. Y descontaminarnos implica también reconocer los errores que hemos cometido y los errores que han cometido los que están en nuestro entorno. No podemos estar defendiendo lo indefendible tampoco, ¿verdad? Muy bien, antes de pasar a otros temas, porque hay otros puntos que me gustaría tocar con usted y que me diera pues su visión de otras situaciones, me gustaría cerrar el tema de lo de Taiwán y de esta investigación de la Fiscalía General de la República de los 10.5 millones de dólares. Hubo reacciones de todo tipo. Por un lado, escuchábamos al presidente de la Asamblea Legislativa decir, bueno, que él no dudaba de la palabra del fiscal cuando hablaba de que había pues dudas sobre el manejo de esos 10.5 millones y de las personas que estaban mencionando en la investigación. Por otro lado, escuchábamos a la diputada Nidia Díaz del FMLN diciendo de que el fiscal general ha politizado a la Fiscalía General de la República y busca hacer un show. También escuchábamos al secretario de Comunicaciones de la Presidencia diciendo que fue un error del fiscal
mezclar al candidato presidencial del FMLN en una investigación que dijo de la que hasta ahora pues nadie sabía y que de pronto saca el tema en medio de una coyuntura específica cuando se está hablando del caso Saca y cuando hay una presión para que se investigue a los destinatarios de los fondos que pudieron haber sido utilizados provenientes también del Estado en partidos políticos. ¿Qué dice usted ante todo este mar de reacciones que hay? Unas hablando a favor del FMLN, otras hablando en contra del FMLN. Bueno, cada quien tiene derecho a plantear sus opiniones. Yo insisto que lo que está de fondo es la responsabilidad que cada uno de nosotros tiene por lo que dice, y por eso uno debe ser muy cuidadoso con lo que dice, porque si no se presta a estos juegos políticos y electorales. Yo parto de la buena fe y parto de que no hay mala intención, pero sí insisto en que cada uno de nosotros debe ser cuidadoso, porque con una declaración mal dicha, con una afirmación mal hecha en un momento de calor porque nos hemos molestado por otro tema, podemos dañar reputaciones, podemos dañar imagen, y yo algo que he dejado bien claro es que no voy a permitir que juegos electorales dañen una imagen que he forjado por toda una vida. Yo he sido una persona que he dado muestras de transparencia, de probidad, de integridad en toda mi trayectoria. Más de la mitad de mi vida en el partido, más de la mitad de mi vida también en funciones públicas o en funciones académicas, y no voy a permitir que por un juego político electoral se venga a echar abajo toda esa imagen que he construido por años. No porque me preocupe tener en una palestra y protegido a Hugo Martínez, sino porque soy una persona que siempre busca la verdad, y me parece injusto que por una situación político-electoral o por un ataque que alguien reciba, reaccione de esa manera, como a atacar a alguien más para distraer la atención. Esas cosas no se pueden permitir, y por eso yo decidí enfrentar directamente la situación y pedirle una reunión al fiscal, sin presiones, sin movilizaciones, únicamente una reunión para que me aclarara el contexto y lo que había firmado, y como repito, él me dijo claramente que no hay ninguna investigación en curso respecto a Hugo Martínez, que hay una investigación sobre ciertos recursos, y que él en ningún momento había dicho, y por eso te repito, hay que escuchar los audios, que Hugo Martínez estuviera siendo investigado. Así que para mí eso aclaró el tema. Claro, siempre habrá, y eso le decía yo a él, que estamos en esas coyunturas electorales, tanto de la Fiscalía como de la Presidencia, y bueno, y puede ser, ¿verdad?, que se dé la coincidencia de que él gane la reelección. Yo estoy seguro, tengo la convicción que voy a ganar, y a lo mejor nos va a tocar trabajar juntos el próximo año. Entonces es importante que se respeten los ámbitos, que se tenga mucho cuidado en lo que se dice, etcétera, y por eso fue que busqué la reunión directamente con él para aclarar la situación. Así que, aclarado eso, yo te digo, continúo con mi campaña de visita casa por casa, de visita a los territorios, que es una campaña para construir la plataforma. Yo no ando pidiendo el voto, no ando haciendo proselitismo electoral, es una movilización en la cual estamos trabajando con la población. Fíjate, ya hemos visitado más de 180 municipios a nivel nacional, de los 262. Nuestra meta es terminar en septiembre y octubre la visita a todos los municipios a nivel nacional. Y ya con eso tendremos la plataforma. Y luego entraremos ya sí en la campaña proselitista a visitar nuevamente esos municipios, pero con una devolución, como dicen los metodólogos, ¿no?, que es ya irles a decir, miren, aquí está traducido en la plataforma todo lo que ustedes nos dijeron en las visitas que realizamos. Así que yo continúo con eso, no voy a permitir que este tipo de situaciones me distraigan, pero sí es incómodo, ¿verdad? Porque alrededor de esa declaración, pues se activaron los ejércitos de troles, se activaron las personas que solo se dedican a atacar y a difamar, y cuando, creo que aquí mismo en esta entrevista lo dije, cuando yo tomé la decisión de entrar a la campaña como candidato, etcétera, estaba consciente
Y eso, siempre cuento esa anécdota de un joven que veníamos de Estados Unidos para acá y me dice, usted tiene que estar claro que cuando usted entre a eso, lo van a atacar por todos lados. Le van a buscar hasta la novia que tuvo en primaria, le van a buscar si sacaba 10, si sacaba 9, si sacaba, etcétera. Estoy consciente de eso y estoy consciente que esa ha sido la cultura en nuestro país, pero no voy a permitir que se atraviese una línea que ya es la línea de la difamación y el afectar la imagen de una persona. Eso no lo voy a permitir y por eso cada vez que se haga una afirmación falsa respecto a mi persona, yo voy a enfrentar directamente a la persona que la haya hecho o que se dice que la ha hecho, ¿verdad? Porque ya cuando uno enfrenta, pues empieza la gente a decirle, no, es que yo no dije eso, yo no quise decir eso, etcétera. Pero uno tiene que ser responsable con lo que dice. Por eso siempre le dicen a uno, es importante tener conectado en la comunicación el cerebro con la boca para estar bien claro de lo que uno va a decir y ser responsable de lo que uno dice en todo momento. Ahora bien, entre toda esta situación que se ha hablado, digamos, a lo largo de estos últimos días con este tema que puso sobre la mesa el fiscal, también han surgido otras situaciones. Mauricio Funes, a través de las redes sociales, también se ha pronunciado. Él decía de que incluso la gente de Taiwán ya había dicho que no había nada extraño en el manejo de los fondos, pero él también ponía sobre la mesa otras situaciones. Decía, hubo una discusión entre el secretario de Comunicaciones y Mauricio Funes respecto a los apoyos del actual presidente Salvador Sánchez Serén, y decía el expresidente Funes también, Hugo Martínez me pidió a mí que lo apoyara como secretario del SICA, porque él no creía también en la candidatura de Salvador Sánchez Serén. ¿Qué decir ante todo esto? Porque incluso pues surgen este tipo de declaraciones que usted sabe que generan una reacción en el ciudadano cuando lee todo esto. Bueno, yo en esa discusión que se puedan tener entre ellos no voy a entrar, y el presidente Sánchez Serén sabe el aprecio y el respeto que siempre le he tenido, sabe perfectamente cómo se pasaron las cosas, en qué momento yo decidí ir para el SICA, cuáles fueron las razones, etcétera, y él sabe que incluso cuando estaba en la Secretaría General del SICA, lo que la ley me permitía hacer lo hice para apoyar su campaña. Y fui el primer funcionario que fui convocado y anunciado por el presidente Sánchez Serén. Si no hubiera esa relación tan estrecha y de apoyo, no creo que lo hubiera hecho, ¿no? Él, no sé si recuerdas, pero cuando hicimos la gira visitando los países del sistema de la integración centroamericana, ya él como presidente electo, él ya me había llamado, me había planteado la idea de que yo regresara como canciller, y para mí era difícil porque yo había tenido el respaldo de los 8 presidentes de los países del sistema de la integración centroamericana para ser secretario general, teníamos planes conjuntos, etcétera. Y en la primera visita que hicimos, que fue a Guatemala, el presidente anunció que me había pedido que fuera su canciller. Esa noticia no solo me estremeció a mí, sino a los restantes 7 países, porque todos estábamos en la lógica que yo iba a continuar pues como secretario general. Así que te cuento esa anécdota para que veas y que quede claro que en ningún momento pues ha habido ninguna dificultad con el presidente Sánchez Serén. Pero ¿no siente usted que en determinado momento Mauricio Funes se puede convertir en un actor incómodo y que le puede, digamos, pasar factura al FMLN en este contexto electoral o incluso a la candidatura de Hugo Martínez a la presidencia de la República? Mira, a mí me gusta ver hacia el futuro. Pienso yo que hay una gran posibilidad de ir articulando los apoyos de todos los actores que nos movemos aquí en el país, de nuestros compatriotas en el exterior, y esa es la apuesta que yo tengo en estos próximos meses, ¿verdad? Yo apuesto por lo positivo, apuesto por las cosas que sumen, no quiero estar en controversias de que si esto, que si lo otro, etcétera, porque al final lo que le interesa a nuestra población es cómo y quién vamos a resolver los problemas que están enfrentando. La seguridad, la generación de empleo y el crecimiento económico, el futuro de los programas sociales, y yo voy a estar abocado a eso. Yo creo que cada quien tiene su tiempo, cada quien tiene
sus posibilidades y uno debe de tratar de hacer lo mejor posible su tarea en ese tiempo y en esas posibilidades, porque ya cuando pasa ese tiempo y esas posibilidades, pues de nada sirve lamentarse. Ahora bien, tenemos entendido que ustedes van de gira a los Estados Unidos también, Sí. a reuniones con salvadoreños en esa nación y se van a reunir con algún representante de la administración Trump o con congresistas de Básicamente es una visita de unos cuantos días, unos 3 días, donde vamos a sostener reuniones con la comunidad, vamos a sostener reuniones con miembros del Congreso, vamos a sostener reuniones con inversionistas, en el marco pues siempre de ese proceso, no solo de consulta en este caso, que sí lo haremos con la comunidad, pero también de abogar por nuestros compatriotas en el exterior y mantener una relación muy sólida con el principal socio de El Salvador, que ha sido y pienso que seguirá siendo, es Estados Unidos. Ahora bien, mi última pregunta, ¿no considera usted que, que me gustaría que me diera su punto de vista partiendo de su experiencia como diplomático, el impacto del inicio de relaciones con China continental y lo que se dijo que podría pasar con Estados Unidos, que era el principal socio, e incluso que llamaran a la embajadora Mains a consulta a Estados Unidos debido a lo que estaba pasando? ¿Cómo ve usted esta situación? Bueno, aquí se ha querido generar un alarmismo con eso. Para mí es una situación y un procedimiento normal. La Convención de Viena y la Carta de Naciones Unidas plantean el derecho que cada país tiene soberanamente a establecer relaciones con quien considere más conveniente. Y en este caso, pues, no estamos hablando del establecimiento de relaciones con un país paria, que nadie quiere tener relaciones con ese país en el mundo. De hecho, 178 países del sistema de Naciones Unidas tienen relaciones con China, incluyendo Estados Unidos desde hace 40 años. Entonces, lo que yo he dicho siempre es, bueno, ¿por qué lo que es bueno para todos esos países, incluido Estados Unidos, no puede ser bueno para El Salvador? Seguir ignorando a China es como cuando tú estás tomando un café o un trago en la sala con unos amigos y está sentado un elefante en medio de la sala y tú lo sigues ignorando y sigues hablando como que si no existiera. China era el elefante en la sala y había que tomar una acción al respecto. ¿Cómo se tomó? Que si se hizo de una forma, se hizo de otra. Bueno, yo he dicho que yo lo habría hecho de otra manera, pero cada quien tiene su estilo y es respetable el estilo que cada quien tiene. Pero eso no va a tener una repercusión mayor. Yo entiendo el mensaje que Estados Unidos quiere mandar no a El Salvador, no a Panamá, no a República Dominicana, sino a los otros países que están en fila negociando para el establecimiento de relaciones diplomáticas con China. Hay otros países que están negociando en este momento y Estados Unidos, que tiene una alianza incondicional con Taiwán, pues le interesa frenar esa posibilidad, que ya en realidad son como 16 países los que quedan en relaciones con Taiwán. De esos 16, 3 son centroamericanos y probablemente ese mensaje va más dirigido hacia ellos que hacia nosotros como país. ¿Cuándo parte hacia Estados Unidos, ingeniero? Ahora por la tarde. Muy Ahora bien. por la tarde, y desarrollaremos una agenda jueves, viernes y sábado, e incluso domingo. Vamos a participar en una actividad muy grande que se tiene allá en Washington. Y esto pues es parte de todo el trabajo que estamos haciendo con nuestros compatriotas, pero también con nuestros socios a nivel internacional. Y va a haber algunas sorpresas en esa visita también que no las puedo adelantar. Muy bien, ingeniero, le queremos agradecer que haya venido a conversar con nosotros esta mañana y esperamos, por supuesto, tenerlo aquí nuevamente para que sigamos hablando a medida nos vamos acercando a la elección presidencial del 3 de febrero de 2019. Claro, con mucho gusto, siempre a la orden, y siempre es un gusto conversar contigo y con los amigos y amigas que nos sintonizan. Así cerramos nosotros el espacio de la entrevista, vamos a ir a una pausa y ya regresamos con más de Noticiero Hechos.